La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo traje... ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Bueno, vamos a mirar esta semana algo que me parece que por tiempos quiere venir a afectar la iglesia, y es la posición de la mujer frente al ministerio. Esto no debería de causar confusión en nosotros, pero parece ser que los que no están muy seguros de lo que han leído o tal vez no lo han enseñado, no lo han aprendido, se sienten inquietos y empiezan a decir: pastor, es verdad que una mujer no puede predicar, es verdad que una mujer no puede ni siquiera decir amén en la iglesia, que porque Pablo les prohibió hablar, es verdad que... Uy, hermano, yo quiero tratar yo quiero tratar eso. Vaya conmigo a Mateo capítulo 14. Mateo capítulo número 14. Vamos a leer el versículo 20 y 21. 14, 20 y 21. Solo esos dos versículos para que nos demos cuenta de algo. El 20 dice: y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 canastas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Note algo, que aquí se obvia contar a las mujeres y contar los niños. ¿Por qué? ¿Por qué será eso? Yo quiero leerle solo una parte del por qué en la Biblia los escritores bíblicos no tienen muy en cuenta a las mujeres y a los niños. Les dan la misma posición dentro de la sociedad a una mujer y a un niño. No tienen importancia. Situación social de la mujer judía en tiempos de Jesús. Esto es histórico. El papel de la mujer en el mundo oriental de aquella época, y en particular en Israel, era mucho más asfixiante de lo que hoy se puede pensar. El desprecio de los hombres de aquellos días por sus mujeres era algo que hoy resulta difícil de comprender. Escuche esto. Por ejemplo, cuando la mujer judía salía de su casa, no importaba para qué, tenía que llevar siempre la cara cubierta, con un tocado que comprendía 2 velos sobre la cabeza, una diadema sobre la frente y con cintas colgantes hasta la barbilla y una malla de cordones y nudos. De este modo no se podían conocer los rasgos de su rostro. La mujer que de este modo salía de su casa sin llevar la cabeza cubierta ofendía hasta tal punto las buenas costumbres judías que su propio marido tenía el derecho, y según los doctores de la ley, hasta el deber de despedirla, sin estar obligado a pagarle la suma estipulada por el caso de divorcio. Y sobre esto hay que decir que había mujeres tan estrictas también que tampoco se descubrían en su propia casa, no se descubrían la cabeza en su propia casa. Solo el día de la boda, y si la mujer era virgen y no viuda, aparecía en el cortejo con la cabeza al descubierto, sola una vez. Esto por el lado de la cultura judía. Claro que tenemos que mirar que en el tiempo de Jesús también había una cultura, la cultura griega. ¿Cómo sería la cultura griega? Porque ellos estaban entre los griegos, ¿no? Romanos, pero eran más los griegos que habían a su alrededor que los mismos romanos. ¿Qué pasaba con la cultura griega? Relegadas a estar en casa y las labores del telar,
las mujeres griegas contaban con pocos derechos en otras áreas de la vida social. Durante la mayor parte de la historia antigua griega, el papel de la mujer se relegaba exclusivamente a la casa. Las mujeres como grupo social no tenían voz ni voto, ni en lo político, ni en lo militar, ni en lo civil. En el tiempo de Jesús, la mujer griega estaba, al igual que la mujer judía, relegada al gobierno del hombre, al señorío del hombre, y le era ilícito presentarse como persona. Escuche esto. Ahí vamos. Yo quiero que usted analice de dónde vienen estas cosas. En Colombia, póngale cuidado, las mujeres en Colombia pudieron votar oficialmente el 1 de diciembre de 1957, durante el plebiscito que consultaba el nacimiento del Frente Nacional. En esta fecha histórica participaron 1.835.255 mujeres. El voto femenino se logró en el país gracias a la reforma constitucional realizada el 27 de agosto de 1954. La situación de desigualdad de la mujer se ha vivido en el mundo entero. Las mujeres, sin importar su nacionalidad, han tenido que luchar por el derecho, entre otras cosas, al voto y al acceso a cargos políticos en igualdad de condiciones. Desde finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, la mujer colombiana estaba relegada a ser una ama de casa y madre. Solo hasta 1932 se comenzó a ganar terreno, cuando a través de la Ley 28 se reconoció igualdad en el campo de los derechos civiles. Mire lo que ha pasado con la cultura de todos los países. Yo le puedo decir algo, sin temor a equivocarme. Hoy en día en Colombia, un país que decimos que está avanzando y que está ganando derechos y que está buscando la igualdad, igualdad yo no sé para qué. Hoy en día se juzga y se condena el discriminar el matrimonio entre personas de igual sexo. Si se habla mal de los homosexuales o las lesbianas, uy, hermano, es terrible. Pero hasta el día de hoy no han igualado los sueldos de los hombres y las mujeres. Hoy en día se le paga menos a una mujer en el mismo cargo, con el mismo estudio, con los mismos títulos, la misma preparación, que a un hombre se le paga menos a la mujer. ¿Será que eso lo mandó Dios? ¿Será que eso fue mandamiento del Señor? Porque le estoy leyendo un poquitico de una buena información que tengo, pero ¿sabe qué? Entre esos apartes dicen que las mujeres no podían heredar. En Colombia las mujeres no podían heredar. En Israel las mujeres no podían heredar, no, solo heredaban los varones. Terrible. Se tenía como una persona inferior, como un ser inferior, la mujer se tenía como un ser inferior, como una posesión, escuche, y así la trataban los padres de familia, decían, ¿usted se quiere casar con mi hija? No lo decían de esa manera, pero era más o menos, págueme. Yo se la vendo. Sí, págueme. ¿Cómo lo decían? Recuerde que usted tiene que pagar una dote por esa mujer. La dote era un precio. Porque se le estaban llevando una mano de obra al papá. El papá la tenía como un trabajador. La dote era un precio. Pague el precio. Por eso dice allí, la mujer salía a la calle sin cubrirse y había una ley que si la iba a echar, si la iba a repudiar, le tenía que pagar lo que en el contrato matrimonial se hubiera acordado, la dote. Pero por ella salir sin su cubierta, él la podía echar sin pagarle nada. Indigna. Mire, la situación de la mujer en los tiempos ha sido tan tremenda, ha sido tan terrible, que las personas que leen la Biblia no saben entender. Y al no saber entender, dicen, ejemplo, que la mujer es impura por el hecho de que le llega
el periodo menstrual cada mes, que después de tener un hijo, después de dar a luz un hijo, que quede impura. Lo dicen de una manera más fea, ¿no? Inmunda, que quede impura. Y así se ha ido tejiendo en la cultura un rechazo, un repudio, una discriminación a la mujer impresionante, y no nos damos cuenta. Y parece normal cuando en el siglo XXI alguien se levanta y dice: es que la mujer en la iglesia no puede hablar, y las mujeres no pueden subir al púlpito, y las mujeres no pueden predicar, y las mujeres no tienen derecho a ningún ministerio. Y otros los doctores de la ley, porque no son doctores de la Biblia, dicen que la mujer no tiene derecho ni siquiera a ejercer un servicio como complemento a un ministerio, que ni siquiera eso. Y la mente está tan metida por allá, ni siquiera en la Biblia, por allá en unas culturas tan atrasadas, que dicen que no, que la mujer no puede sino servir, y eso en determinados días limpiando la congregación. Eso es vergonzoso, hermano. Que en la iglesia se diga eso es vergonzoso. Y si hablamos nosotros de heredar, que es como el derecho más básico que le quitaron los religiosos a la mujer, vuelvo y pregunto, vuelvo y digo, ¿será que es que Dios mandó eso? ¿Será que Dios dijo en alguna parte que la mujer no podía heredar, que la mujer no tenía derecho? Mire lo que dice Números 26, versículo 33. Vamos a mirar esto. Qué bonito que el Señor nunca deja al azar absolutamente nada. Números 26, versículo 33. Y Zelofead, hijo de Efer, no tuvo hijos, sino hijas. Y los hombres de las hijas de Zelofead fueron Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Estas son las familias de Manasés. Listo. Este hombre no tuvo varones. Entonces, al no tener varones, se manejaba en ese punto, en ese momento, y se manejaba por mentalidad de hombre, que ellas no tenían derecho a heredar. Pero Moisés le pregunta a Dios, escuche, Moisés le pregunta a Dios, capítulo 27, desde el versículo número 1. Vinieron las hijas de Zelofead, hijo de Efer, hijo de Galaad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de Manasés, hijo de José, los nombres de los cuales eran Maala, Noa, Ogla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moisés y delante del sacerdote Eleazar y delante de los príncipes y de toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y dijeron: nuestro padre murió en el desierto, y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Jehová en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moisés llevó su causa delante de Jehová. Y Jehová respondió a Moisés diciendo: bien dicen las hijas de Zelofead, les darás la posesión de una heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Pero esto nunca fue entendido por el pueblo de Israel, nunca. Y nos trasladaron como herencia esa discriminación a las mujeres. Le estoy hablando de Colombia. Colombia, hasta la fecha que le dije, no tenían en cuenta a la mujer no podía votar, la mujer no podía heredar, la mujer no podía ser
nada. No podía desempeñar un cargo público, nada. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que esto ha sido un mover, no de Dios, sino del diablo, tratando de anular, de desactivar el poder que tiene todo ser humano, en este caso la mujer, que es un complemento impresionante para el hombre, cuando la han tratado de anular, cuando la han tratado de desactivar, y uno ve que en este tiempo, hermano, hay ministros que se dedican solo a predicar sobre eso, de la indignidad de la mujer para ejercer cualquier ministerio, así lo dicen. Uy, hermano, uno se da cuenta que o uno está conectado con Dios, o cualquier mentira le llega y lo pone a hablar. Cualquier mentira, hermano. Porque ni siquiera en esto del ministerio, enfocándonos ya, saliendo como de esto de los derechos civiles de una mujer, nunca el Señor le quitó el derecho a la mujer, jamás. Mire, ahí está, déselos, igual que los demás, déselos. ¿Lo está leyendo? ¿Lo leyó? Déselos. Bien dicen ellas, ustedes son los que están equivocados, pero ellas tienen razón. Ellas tienen todo derecho a recibir heredad entre todos los demás. Entonces, por unas palabras que dijo Pablo, que hoy no las vamos a tratar, pero por unas palabras que dijo Pablo, hay unos movimientos tremendos en internet hablando mal de las congregaciones donde la mujer tiene un llamado, tiene un ministerio. ¿Y sabe una cosa? Ni siquiera podríamos pensar que es que se quedaron en el Antiguo Testamento. Podríamos decir esto, escúcheme. Podríamos decir que es que en el Antiguo Testamento se dio esa orden. Podríamos decir que es que ellos se quedaron con el pensamiento del Antiguo Testamento y que lo quieren aplicar ahora en el Nuevo, pero ni siquiera eso. Ni siquiera en el Antiguo Testamento uno ve de parte del Señor la prohibición para que la mujer desarrolle un ministerio. Entonces, ¿de dónde se lo inventan? ¿Por unas palabras que dijo Pablo? Tratando de poner orden en una iglesia naciente donde, como la mujer no se le permitía ir a las sinagogas, para ella fue nuevo entrar a una casa donde se hacían reuniones, donde se hablaba del Señor Jesucristo, y ella pensaba que eran reuniones sociales y empezaban a hablar entre ellas y levantaban la voz y se reían y se les estaba volviendo un problema a los servidores, a los obreros de ese tiempo, y entonces le preguntaron a Pablo, ¿qué hacemos? Y lo único que se le ocurrió al diablo, hermano, meterle a mucha gente, es que la mujer no puede hablar en la congregación, que no puede predicar y que mucho menos puede ejercer un ministerio. Yo le repito, si hubiera sido prohibido en el Antiguo Testamento, habría que hacerle entender a ellos, hombre, que no estamos en el Antiguo Pacto, que estamos en el Nuevo Testamento, estamos en la gracia, en el Evangelio, pero ni siquiera eso, porque yo le voy a comprobar con textos bíblicos como mujeres ministras, mujeres de parte de Dios, ejerciendo un ministerio, gobernando, predicando, han existido desde siempre. Mire, acompáñenme. Si vamos a hablar de evangelistas, Salmo 68, una mujer evangelista. Claro que ahí habla de muchas, ¿no? Salmo 68. El versículo número 11. Léalo conmigo. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las mujeres, de las que llevaban buenas nuevas, andaban predicando. El Señor daba palabra. Había grande multitud de las que llevaban buenas nuevas. Mujeres que cumplían el ministerio de evangelistas. Usted lee todo el Salmo y se dará cuenta
por qué el Señor usaba a las mujeres para ir a llevar buenas nuevas, para ir a hablar de Dios. Gobernadoras, profetizas, mire lo que dice en el Antiguo Testamento. Jueces, capítulo número 4. Voy a tomarlo en desorden. Jueces, capítulo número 4. Ya le digo el versículo. Versículo 4 y 5. Jueces 4:4. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. Hablemos de lo civil, de lo político. Hablemos de lo civil. Estemos como. Nos dimos cuenta que Colombia no hace mucho pudo cambiar este principio, esta ley, porque en Colombia nadie podía ocupar, ninguna mujer podía ocupar un puesto de autoridad, de gobierno. ¿Basado en qué? Si mire que aquí Dios puso una mujer a gobernar a Israel. Sí, de cierta manera era como una primer ministro, no le llamemos rey, no, era una primer ministro. Dice, gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. ¿Quién la gobernaba? ¿Quién era? ¿Quién la puso? Dios. ¿Quién más la puede poner? Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. Así que ella tenía un cargo político muy importante, era la primer ministro de Israel en ese tiempo, pero tenía un ministerio también. Dice, profetiza, mujer de Lapidot. Entonces, una mujer con ministerio era la primera ministro de Israel. Las dos cosas. Hombre, abriéndole el entendimiento a la gente que no quiere entender que en este tiempo, ni en el tiempo pasado, Dios tuvo ningún reparo con las mujeres. Es el hombre, es la cultura, es la mentalidad, el machismo del hombre, el que llevó a que se anulara a la mujer, a que se relegara a la mujer. Nunca, jamás, el Señor ha tenido ninguna clase de prejuicio con la mujer. Siempre, hermano, mire. Y le puedo mostrar más atrás, pero quiero que lea esto. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot. Tenía un ministerio en el campo espiritual, pero tenía un lugar en el ámbito político. Dice el versículo 5, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. También era consejera, también era juez, también era árbitro en el pueblo de Israel. Entonces no se deje creer, hermano, mire, yo le quiero decir, aférrese de la palabra. No está bien el cristiano que empieza a dudar, que porque otro dice, no, que es que Pablo dice, no, entienda primero lo que está diciendo Pablo para poder juzgar, pero métase en esta verdad. Ni antes y mucho menos ahora Dios ha discriminado a la mujer. Nunca. Jamás por la mente del Señor se le pasó decir, es que la mujer es indigna, voy a tenerla ya relegada, que no hable, no. ¿Y por qué podría hacer eso? Es el hombre el que llegó a tener a la mujer como un objeto, como una propiedad, como se tiene una mascota hoy en día. Y más bien las tenían era como una esclava, claro, que trabajara todo lo que más pudiera. ¿Y se le pagaba? No, no se le pagaba, ¿no? Y cuando se le preguntaba al jefe del hogar, al hombre de la casa, se le decía, ¿usted en qué trabaja? Él decía, yo soy plomero, yo soy carpintero, yo soy abogado, yo soy ingeniero. ¿Y su esposa trabaja? No, ella no trabaja. No hace nada, ¿le tiene niña del servicio? No, ella en la casa.
No trabaja, no, en la casa. Pues es más duro ese trabajo que el suyo, mijo, pero no lo entienden. Entonces, mire, voy a ir más atrás. Éxodo, capítulo 15, para que se dé cuenta que en ningún momento el Señor tuvo en la mente discriminar a la mujer. Éxodo, el capítulo 15, el versículo número 20. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. ¿Quién era la hermana de Moisés? ¿Tenía un ministerio? ¿Tenía un ministerio o no? Ya. ¿Y la dejaron ministrar? Tomó un pandero con las demás mujeres y empezó a ministrar al pueblo. Claro, está claro. Sigamos estudiando mujeres en el Antiguo Testamento con ministerio. Segundo libro de los Reyes, capítulo 22. El versículo 14. Entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tigba, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual, la profetisa, moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. En todo tiempo, Dios ha tenido mujeres que ejercen un ministerio, en todo tiempo. Nunca ha faltado en la historia bíblica una mujer que ejerza un ministerio. Estas cosas, las cosas como el día de reposo, las cosas como el diezmo, a veces se aferran tanto en el corazón del ser humano y de la iglesia, a veces se aferran con tanta fuerza, no sé por qué. Yo pienso que es el estado del alma de aquellos que acogen ciertas cosas, el estado de sus emociones. Se identifican en algo con las prohibiciones y aunque ellos no lo reconocen, mujeres y hombres, porque conmigo han hablado mujeres y hombres, que están aferrados a eso y dicen que es verdad, la mujer no tiene por qué tomar un micrófono a enseñarle a los hombres. Ahí dice que no permito que la mujer enseñe al hombre, de la esposa al marido. Eso lo vamos a ver, Pero entonces es como el estado del alma que no les permite ver con libertad el contexto de las cosas y se aferran y dicen que no es posible que una mujer vaya a querer enseñarle el evangelio a los hombres. Y si le dejáramos esto solamente a los hombres, eso quisiera el diablo, ¿sí o no? ¿Sabe qué porcentaje hay de hombres y de mujeres en las iglesias cristianas? En algunos lugares más que otros, pero el promedio es de esta manera, entre 22 y 27% de hombres frente al resto del porcentaje de mujeres. 78, 73%. Algunas iglesias, yo conocí una iglesia en el Valle donde eran 25 personas y de las 25 personas eran 24 mujeres y un hombre. Sí, pero en otros lugares el porcentaje, le digo que eso es como de una manera general, el promedio.
Y al diablo le gustaría que nosotros tomáramos la mujer y le dijéramos, no sirve en nada, solamente puede estar ahí sentada. Y si quiere hacer algo, espérese que la iglesia esté sola y vacía, cerramos la puerta para que no sea indigno que la vean a ustedes barriendo y trapeando y solamente eso. Al diablo le gustaría eso. Pero ¿sabe qué es lo más tremendo, hermano? Que hay muchas personas, muchos ministros, muchos cristianos que se dicen sanos del alma y con una comunión en el Señor que defienden esa teoría. Sigamos viendo mujeres con ministerio. Nehemías capítulo 6. Nehemías, el capítulo número 6. Un pueblo esparcido, desplazado, pero nunca faltaba, hermano, el propósito de Dios en ese pueblo. Nehemías 6, versículo número 14, dice la palabra: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Noadías, profetisa, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Resulta que junto a Nehemías habían unos ministros, y entre ellos estaba una ministra, una profetisa, que le decía y le profetizaba a Nehemías que huyera, que dejara la obra allí, que lo iban a matar. Nehemías no le hizo caso. Entonces él reconocía a esa mujer como profetisa, pero esa profetisa estaba vendida. Pero reconocían a una mujer como ministra del Señor. Escuche eso. Otra, Isaías, capítulo 8. Isaías, capítulo número 8. El versículo número 3, desde el 1. Me dijo Jehová: toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher-Salal Asbaz. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jeberequías. Y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo. Y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Salal Asbaz, porque antes que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. A Isaías lo mandaron a llegarse a una ministra, a una profeta, a una profetisa. Y estaban en unos tiempos como los del primer Isaías, que eran unos tiempos, hermano, de juicio, unos tiempos de reprensión al pueblo de Israel. Y sin embargo, había profetas. La mujer con ministerio nunca ha faltado del pueblo de Israel. Adelantemos para que alcancemos a ver. Yo quiero tocar en estos 3 días, hermano, algo que es muy delicado. Yo quiero tocar bíblicamente lo que está pasando en muchas iglesias, donde la mujer dice que la del ministerio es él y que no, la del ministerio es ella y que él no tiene ministerio. Iglesias donde la que manda es la mujer, teniendo esposo, porque diferente es que ella sea sola. Son cosas que hay que hablarlas, hermano, aunque a tanta gente les moleste. Hay que hablarlas. Y vamos a ver qué tan sano es eso. Pero miremos si empieza el Nuevo Testamento, empieza
el Señor Jesucristo a caminar por esta tierra y se encuentra con mujeres con ministerio. Miremos, Lucas capítulo número 2. Traen al Señor Jesús a presentar al templo. Lucas capítulo número 2. Versículo 36. Están presentando al Señor Jesús en el templo. Primero lo toma un varón, Simeón, y profetiza sobre él. Pero entonces viene en el 36, dice: estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. El Señor Jesús fue recibido en el templo por una mujer. Escúcheme, si esto fuera prohibido por Dios, ¿a usted se le ocurre que al Señor le hubiera permitido a una mujer? Si fuera para Dios indigno que una mujer ejerciera el ministerio, ¿usted cree que se le hubiera atravesado por la mente al Señor poner una profetisa en el mismo templo de Dios para que recibiera al Señor Jesús? Dos personas recibieron en sus brazos al Señor Jesús pequeñito, Simeón y Ana. Y es una señal poderosa, esto, de cómo el hombre y la mujer pueden sostener la gracia de Dios y sacar adelante el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Porque lo vamos a ver mañana, cómo el significado de esas palabras que dice: porque ya no hay griego ni excita, ni varón ni mujer, ni esclavo ni libre, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Eso tiene un poder tremendo, hermano. Y yo sí quisiera, porque está tomando fuerza en algunos lugares, esto de discriminar y de anular el ministerio de la mujer. No, hermano, todo tiene que tener un equilibrio bíblico. Todo tiene que tener un equilibrio bíblico. Y no puede ser que en algunos lugares se potencie tanto, se magnifique tanto el ministerio de la mujer, que entonces ya se diga que no, que es que ella tiene la antena más desarrollada que el hombre, que es la mujer la que recibe más del hombre y que no. Vamos a ser muy bíblicos en esto, escúcheme, y usted va a tener la capacidad bíblica de aclararle a las personas que llegan a usted diciéndole: pero ¿por qué en su iglesia? Así a veces me llaman. Mire, yo tengo tantos contactos y no todos están como con deseo de aprender, sino que muchos de ellos con ganas de atacar. Que usted en su iglesia dejando servir mujeres y que poniendo por la radio mujeres. ¿Usted es que no entiende lo que dijo Pablo? Yo lo entiendo, el que no lo entiende es usted. Claro, y hay que darles el estudio, pero sin embargo muchos de ellos dicen: no, es que mire lo que dice Pablo, que no consiento que la mujer hable en la congregación, ni que le enseñe al hombre. Ya, ellos se cierran. El contexto, el contexto. ¿Qué dice el contexto? Que el Señor mismo, el Señor Jesús, usó grande y poderosamente a la mujer. ¿Qué cosa? ¿Sí lo usó o no? Yo se lo he dicho, se lo recuerdo. Mañana lo miraremos. Conociendo el Señor, ese pensamiento no sé cómo llamar ese pensamiento, porque Dios siempre ha enseñado que la mujer y el hombre
valen lo mismo, no tienen las mismas funciones, no, pero valen lo mismo, tienen la misma importancia y el mismo valor para Dios. De hecho, Dios les dio el gobierno a los dos. En Génesis les dijo a los dos: fructificad y multiplicaos, sojuzgad la tierra, señoread en ella, a los dos. Solo cuando peca, solo cuando el hombre hace de la mujer un ídolo y le obedece a ella, dice: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la voy a poner bajo tu autoridad. Y a la mujer le dijo: tu deseo será para tu marido, vas a estar bajo el gobierno de tu marido. En la maldición adámica, ¿no? No en el evangelio del Señor Jesús, entiéndalo. ¿Sí lo entiende o no? Pero el Señor Jesús, hombre, es tan claro para el que lo quiere entender. Vino y restauró el lugar de la mujer, tanto en la sociedad como en el ministerio. El día que el Señor Jesús resucitó, no se le presentó a un hombre. No tome esto a la ligera, medítelo, mire la importancia. En el Señor nada es casualidad. Dios no hace las cosas porque sí, porque se le presentaron y ve, el Señor no había ideado nada, Él no había planeado nada. Todo, absolutamente todo, está planeado al milímetro por el Rey de la Gloria. ¿Y sabe a quién atrajo para hablar con ella? El día de su resurrección, a María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios, la cual se arrepintió de corazón. Y le dijo: vaya y predíqueles a los hombres que yo estoy vivo. En otras palabras, le dijo: ve y dile a Pedro y a mis hermanos que subo a mi Dios y a vuestro Dios, a mi Padre y a vuestro Padre. Dígale usted, María, vaya. ¿Y quién fue la que dijo? ¿Y cómo les parece? ¿Quién fue la que dio el primer sermón de resurrección sobre esta tierra? ¿Quién fue? ¿Un hombre o una mujer? Una mujer. Y en ninguna parte Dios ha dejado entrever siquiera que ha querido callar a la mujer o desactivarla de un ministerio. No. De esa manera es que usted ve en la historia, si usted lee, yo escucho, no he podido leer esos libros, pero lo sé por lo que escucho, que al Señor le plació entre esos grandes hombres que Él ha utilizado durante todos los tiempos, en el establecimiento de Estados Unidos como nación. Hay algo que no se escribió, se escribieron algunas cosas, pero hay cosas que no se escribieron cuando Estados Unidos empezó a establecerse como nación. Y es el operar tan poderoso de Dios a través de los ministros, oiga, y ministras, y están registrados. Hombres que de diferentes formas manifestaron la gloria de Dios en esas tierras que estaban florecientes, que se estaban estableciendo. Hombres que decidieron que iban a dejar ver la gloria de Dios dándole bibliazos a los demás, y con bibliazos sanaban las enfermedades de los demás. Sí, personas que cogían la Biblia y les daban al enfermo y se paraban después del bibliazo, se paraban sanos. Los endemoniados les pegaban el bibliazo y el demonio salía gritando. Formas, pero el poder es de Dios. Mujeres también, mujeres. Una de ellas vivió en el siglo pasado, usted ha escuchado de ella. En el siglo XX vivió una gran mujer de Dios, que al Señor le plació dejar tan en alto su testimonio y dejar conocer su vida. ¿Para qué? Mire, la vida de Kathryn Kuhlman es un testimonio, tanto como ministra como mujer, porque el testimonio de ella es que aún si el cristiano ha pecado, si se arrepiente, Dios lo restaura y lo usa.
No, yo no sé si usted me está entendiendo. De la vida de Kathryn Kuhlman nosotros podemos extractar varias cosas. Una de ellas, ella nunca fue usada tan poderosamente antes de cometer el error de casarse con un hombre que ya había sido casado, un hombre divorciado, y se fue detrás de ese evangelista, a andar con el evangelista. Y Dios todos los días le decía, no te quiero allí, no te quiero allí, no es ahí donde te quiero, no es junto a ese hombre que te quiero, no, no, no. Y la mujer que ella sabía que tenía un ministerio, pues dejó apagar su ministerio porque estaba al lado de un hombre. Y ese es el orden. No que el hombre apague el ministerio de la mujer, sino que la mujer se vuelva una ayuda, una gran ayuda de ese hombre. Estuvo así. Y el Señor le dijo, quiero restaurarte, vuelve al lugar de donde saliste. Ella se volvió para el mismo sitio donde tomó el bus para irse a casar con él. Allí volvió. Y allí empezó una vida sola, ya de una buena edad. Y fue allí donde el Señor empezó a usarla de una manera impresionante, hermano. A una mujer. ¿Quién le podrá decir a Dios, bueno, Señor, usted use los hombres pero no las mujeres? ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién le enseña a Dios sabiduría? ¿Quién le dirá al Señor haga así de esta manera o de esta otra? ¿Quién? ¿Y sabe qué? Estas personas que les ha dado por ir en contra del ministerio de la mujer, no se conforman con nada de esto, ni ven testimonio de Dios en esto, no, ellos se pegan que no. ¿Y entonces qué pasó? Kathryn Kuhlman, ¿a quién le sirvió? ¿Al diablo acaso entonces? Y si fue Dios, ¿por qué Dios la usó? ¿No será porque para Dios es igual un hombre o una mujer? Es igual. Pero es muy peligroso, hermano, ¿sabe qué? Que usted le ponga atención a eso. Porque he visto muchos cristianos que empezaron bien, contaminados con estos diferentes pensamientos y doctrinas. Sí, contaminados, diciendo que no, mire, el comer cierta clase de comida, también cristianos que iban bien, los veo llenos de temor, que no puedo comer de esto, que no puedo comer de aquello. ¿De dónde dice eso? Y hay algo muy preocupante que le quiero hablar. Demasiados cristianos en el mundo viven una mezcla de la ley con el evangelio, una mezcla, una revoltura. No se han definido qué es la gracia realmente. No se han decidido, no han podido entender y permanecen en la gracia con algunas cosas de la ley, con algunas cosas del antiguo tiempo, contaminando así el evangelio puro del Señor Jesucristo. Cada día usted analice qué es la gracia, cada día trate de avanzar más en lo que es la verdad de nuestro Señor Jesús. Y en la medida que podamos nosotros establecernos más en la gracia, dejando de lado esos preceptos del Antiguo Testamento, mire hermano, no es Jesucristo y el sábado, no, es Jesucristo no más. No es Jesucristo y dejar de comer carne de cerdo, es Jesucristo, solo Jesucristo. ¿Está entendiendo lo que le digo? No es Jesucristo y algo más, no, solo el Señor Jesús y lo que Jesús me manda a mí. Lo que el Señor dice que usted y yo debemos hacer, eso es. Pero muchos buenos cristianos, le repito, que empezaron entendiendo, es Jesús con algo del Antiguo Testamento. Es Jesús con algo que hay que practicar allá. Y esas personas dicen que la mujer no puede predicar, que el diezmo es del antiguo pacto, de la ley. Ni siquiera saben, hermano, ni siquiera saben. Otros, ¿sabe qué dicen? Que los 10 mandamientos hay que cumplirlos hoy en día. Uy, hermana, si usted va a ser salvo por cumplir los 10 mandamientos, no, usted no ha entendido. Usted no ha entendido. El Espíritu de Dios que vino a morar en ti y en mí nos lleva a obedecer
la ley del Señor Jesucristo, no la ley de Moisés. Porque muchas personas no se dan cuenta que el mismo Señor Jesucristo anuló varios mandamientos de los 10 mandamientos. Oiga, y reubicó otros, ¿cómo llamarlos? Los ajustó, ¿sí? Los cambió. Y la gente sigue diciendo, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos, los 10 mandamientos. Yo no veo que en ninguna parte el Señor Jesús hable del día sábado. Y ahora se está preparando en el mundo algo que tiene que ver con la ley dominical. ¿Usted no ha escuchado algo de eso? Bueno, vamos a dejar aquí. Hechos 21, 8 y 9, solo por terminar esto. Hechos. Capítulo 21. Versículo 8 y 9 dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas, doncellas que profetizaban. No dicen que sean profetizas, pero yo le quería leer este texto, ¿sabe para qué? Para decirle, las hijas de Felipe recibieron dones. Y si recibieron dones, no tienen problema en tener un ministerio. ¿Sí está consciente de eso o no? Dios no le da dones a aquel que no le haya dado un ministerio. Todos los cristianos hemos sido llamados a aportar un ministerio y a manifestar unos dones. ¿Tiene eso claro o no? Hombres y mujeres, aquí está. Las hijas de Felipe manifestaban dones del Espíritu Santo, por consiguiente tenían un ministerio. Quiero que eso le quede bien claro a usted y quiero que esta semana nos quede ese estudio como base para que el que venga a contradecir, el que venga, estudie, si quiere estudiar, si quiere leer la Biblia y quiere aprender de la Biblia, aquí están estos 3 audios. Ya que no quiera, bueno, ya es cosa de... Mañana vamos a continuar con esto, con la ayuda del Señor. Y es muy importante porque en el último tiempo, Satanás va a tratar de anular o de desactivar muchos ministerios, llenándolos de temor, llenándolos de indignidad. Y una cosa que la mujer ha sufrido durante todos los siglos es la percepción de indignidad. No soy digna, no creo poder estar aquí, no creo que Dios me haya mandado a esto. Y al diablo le gusta eso. Oramos. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.